Puede saludar a su vecino de al lado, si no lo conoce, con más razón, un saludo caluroso. Al de atrás quizás también. Y abrimos nuestras Biblias en la carta a los Colosenses. Muy bien, la carta a los Colosenses, capítulo 2. Hemos comenzado desde el versículo 1 del capítulo 1 y hemos avanzado, Si Dios lo permite y el Señor no viene antes, la terminaremos. Y si Él viene, bueno, la vamos a escuchar de sus propios labios. Él nos va a enseñar. La carta de Colosenses, una carta del apóstol Pablo, estando en prisión, les escribe a estos hermanos, a esta iglesia, en esta ciudad, la ciudad de Colosas, cuyo fundador no fue el apóstol Pablo, fue un hermano en Cristo, un consiervo del apóstol Pablo, un misionero llamado Epafras, que eso lo encontramos en capítulo 1. Y este hombre viajó hasta Roma para hablar con Pablo, para servirle a Pablo, para animar a Pablo, y en esa conversación seguramente Epafras le contó de la situación de la iglesia, de los hermanos. Pablo lo ve y decide escribir esta carta para animar a los hermanos de esta iglesia. En esta ocasión, en capítulo 2, versículos 8 en adelante, vamos a leer ahora y luego vamos a intentar interpretar y aplicar esta porción a nuestras vidas. Permítanme orar una vez más, cierre sus ojos. Sabemos que si estamos aquí no es por nuestra propia iniciativa. Si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido y algo quiere tratar con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, ahora al exponernos a tu palabra, pedimos, como decía Ernesto, que tú trates con nosotros, que nos hables. Lo has hecho y lo sigues haciendo, y por eso que confiamos una vez más en que lo harás ahora. Queremos entender tu palabra, Señor, y necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice capítulo 2 de Colosenses, versículo 8: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si bien la porción va a llegar hasta el versículo 15, que es el párrafo a estudiar, está bien hasta allí. Hasta allí vamos a avanzar en esta noche. El título de este sermón, para aquellos que tienen acceso a internet, han visto la plantilla allí, y el título es Completamente completos en Cristo. Completamente completos en Cristo. Y quiero que pensemos en la siguiente imagen. Un papá llega a su casa en el Día del Niño con un paquetón, un regalo para su hijo, quizás el regalo más anhelado, más deseado. Su hijo le hizo saber a su papá que ese era el regalo. Su papá hizo un gran esfuerzo, lo compró, fue allí a una juguetería y compró esto que para él es raro porque pertenece a otra generación. Compró una PlayStation 3. Ramona hace una cara, ¿qué es eso? No es un remedio, es un
Es un juego. Bueno, ese papá llega con este juego electrónico a su casa, el niño ve ese juguete y maravillado lo abre, abraza a su papá, celebra. Bueno, comienzan todo el rito, hay que conectar esto ahora. Un montón de cables. Bueno, lo conectan y se dan cuenta que su TV no es compatible. Es antigua y no es compatible. Entonces tenemos un problema. Bueno, próximo paso, un gran esfuerzo de este papá. Necesitamos una TV. Allí va su padre, compra una TV nueva, compatible con este juego llamado PlayStation, la 3. Bueno, llega con la televisión, investigan el manual, conectan todo y se dan cuenta que el sonido es muy malo. Esta tele viene con un sistema de sonido muy precario y su hijito le dice que él vio en la casa de un amigo que hay un sistema de parlantes que se conecta, se llama Home, teatro en casa, creo que es en inglés traducido. Entonces el papá dice, no era solo una tele. Entonces nuevamente un gran desafío extra, dinero, ahorros, etcétera. Bueno, van y compran ese sistema de audio, de parlantes, lo trae, conecta todo. Este juego vino, esta computadoras que se juega, trae un juego, son muy caros, y el niño, bueno, tiene todo conectado, todo en su lugar, tienen los joysticks, son los comandos para jugar, y allí comienza a jugar, pero al poco tiempo este niño siente que no es suficiente, porque un solo juego, y ya lo mira a su papá, y le dice, es el único juego, ya lo gané, estoy súper avanzado. Entonces, bueno, el papá sale a buscar otro juego más, carísimo, lo trae, pero resulta ser que su hijito estuvo nuevamente en la casa de su amiguito y descubrió que salió la PlayStation 4. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Bueno, lo que parece cómico debe ser una realidad para algunos hogares, pero a mí me hizo recordar esta anécdota al sistema pseudo-cristiano moderno que parecería ser que funciona así. Como que nunca las personas llegan a estar completas. Yo no sé, pero creo que la mayoría de nosotros hemos estado en el mundo, hemos sentido que las cosas no funcionan bien, que nuestro interior no funciona bien, las cosas, que sentimos algo que luego cuando nos hablan del Evangelio entendemos todo. Hemos nacido muertos espiritualmente, hemos nacido lejos de Dios. El Evangelio nos muestra la solución de cómo tener comunión con Dios. Descubrimos en el Evangelio lo que necesitábamos y Cristo entra en nuestras vidas y podemos entender ahora las Escrituras, podemos adorar a un Dios que no vemos y entendemos lo que significa este texto cuando dice estamos completos en Cristo. Completos, ya está. Pero este sistema moderno, pseudo-cristiano, que presenta una vida espiritual como que las personas nunca llegan a ser completas. El mensaje es sutil, siempre hay que adquirir algo más, siempre se necesita algo más. Como en el caso de este hogar con su papá y su hijito. El mensaje no es directo, pero es palpable, es sutil y es este: Dios nos ha dado lo más precioso, es su Hijo, pero todavía no es suficiente. Su Hijo no es suficiente. Ese es el mensaje del pseudo-cristianismo actual.
Todas las sectas tienen una propuesta así. Está Cristo en el mensaje, en la vida de esa congregación, pero no es suficiente. Es un cristianismo con Cristo y algo más. Siempre se necesita algo más. Obviamente ese algo más pueden ser obras, pueden ser experiencias, pueden ser rituales, pueden ser ciertos compromisos, adquisiciones. Bueno, eso es lo que proponían los falsos maestros que amenazaban a estas congregaciones en el primer siglo. Pablo interpreta que todos estos intentos de añadir algo más a la fe cristiana básicamente son ataques directos a la doctrina de la suficiencia de Cristo. ¿Y qué significa esta doctrina, la suficiencia de Cristo? Bueno, es lo que encontramos en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. La suficiencia de Cristo es la bandera que la Reforma levantó bien en alto, cuando ellos dijeron, solo Cristo, solo Cristo. La salvación es por Cristo y solamente por Cristo. Bueno, Pablo hace una defensa de la suficiencia de Cristo en este párrafo que abarca del versículo 8 al versículo 15. Muy bien, pero solamente voy a mencionarlos y vamos a abordar solamente dos. En primer lugar, Cristo es el canon de la verdad. En segundo lugar, Cristo es quien es Él mismo, completamente Dios. En tercer lugar, Cristo es quien nos hace a nosotros completos. En cuarto lugar, Cristo es la cabeza de todo. En quinto lugar, Cristo es la circuncisión verdadera y espiritual. Y en sexto lugar, Cristo es quien canceló toda nuestra deuda de pecado. Bueno, en primer lugar, entonces, Él es el canon de la verdad. Cuando hoy escuchamos la palabra canon, no tiene mucho sentido porque no es una palabra que usamos, pero en la época antigua, canon era una varilla derecha para medir cosas, como una regla que se compra en la librería del barrio para medir. Luego, con el tiempo, esa varilla que era para medir llegó a ser identificado como un patrón, como una medida en sí. Es decir, la norma absoluta de medir la verdad. Por eso nosotros le llamamos a la Biblia entera el canon. Es la medida por el cual medimos todas las cosas. Es el patrón absoluto de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vivir y de creer. Todo lo que creemos, todo lo que practicamos es las Escrituras. Entonces es la regla de toda fe y de práctica. Ahora, ¿cuál es el patrón para medir toda la verdad? ¿Cuál es la verdad misma? Bueno, lo dice el apóstol Pablo aquí. La pregunta más esencial que se hacían las personas desde la antigüedad y que los filósofos intentaron responder es justamente ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el mundo moderno, algunos le llaman posmoderno, la verdad es la que uno considera verdad. Es decir, entonces no hay una verdad absoluta, sino tantas verdades como seres humanos. Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que hay verdades absolutas y esas verdades absolutas vienen de Dios. Pero, ¿qué dice Pablo en cuanto a Cristo? Versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está. Él es el canon por el cual medimos
todas las cosas que los cristianos debemos creer o desechar. Es Cristo el patrón de toda verdad. Es más, Cristo dice, yo soy la verdad. Cristo se denominó a sí mismo el canon de la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está diciendo que Él mismo es la verdad. Y en este pasaje que hemos leído, versículos 8 y 9, es la segunda advertencia. En una carta que no es muy larga, es la segunda vez que Pablo les advierte en contra de los peligrosos falsos maestros. En el versículo 4 ya lo hizo la primera vez, capítulo 2. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, los engañadores que penetraron el cristianismo existieron desde que se inició el cristianismo. Y antes del cristianismo, en el judaísmo. Es decir, siempre estuvieron los engañadores. Y siempre Dios tiene un mensaje para su pueblo en cuanto a los engañadores. ¿Cómo debe ser nuestra relación con los engañadores? Aquí dice en la primera oportunidad, cuidado porque ellos se engañan con palabras persuasivas. En Argentina diríamos, ¿cuál es el poder del engaño? El chamullo. El chamullo. Esa es la mejor definición criolla de lo que significa esta palabra aquí, palabras persuasivas. Persuaden la mente. Persuaden la mente. Esa es la capacidad que estos falsos maestros tienen. Les advirtió acerca del peligro de escuchar este tipo de razonamientos persuasivos. Personas muy elocuentes, muy inteligentes, que llamaban la atención, pero que podían confundir a los creyentes. Ahora en el versículo 8, intensifica la advertencia. Dice, mirad que nadie os engañe. Esa palabra mirad es casi la palabra que usan los padres en la modernidad. Cuidado, llamando casi la atención hacia un peligro mayor. Es decir, tengan muchísimo cuidado, abran bien sus ojos, todo eso significa la palabra mirad. No bajen la guardia, no se duerman, estén bien despiertos. El argumento de Pablo es mucho más serio en el versículo 8 que en el versículo 4. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 el peligro era ser confundidos por palabras persuasivas. Pero aquí el peligro es mucho mayor porque dice, cuidado por su filosofía. Y esa palabra filosofía es un sistema de pensamiento. Filosofía, que es una palabra que básicamente significa amor por la sabiduría, eso es lo que la palabra significa, pero puede tener otros usos. De ahí pasó a significar cualquier forma de pensar, cualquier camino que conduce supuestamente a la verdad. Podía incluir pensamientos, ideas, normas, doctrinas, preceptos, fe, ideología. Eso era lo que significaba en esos días filosofía. Pero llegó a significar lo que para nosotros hoy es religión. Filosofía, en este contexto, en el primer siglo, tiene las características de un pensamiento religioso. Y dice, cuidado, cuidado, la filosofía en un sentido es una religión. ¿Por qué? Porque reemplaza a la verdad de Dios. Los filósofos modernos son personas que tienen una forma de pensar que reemplazan la verdad escrita de Dios. Ustedes recordarán algo que dijo Otto en uno de nuestros retiros. Otto Sánchez, pastor Otto Sánchez, dijo que los filósofos hoy en día, si bien escriben libros,
no es como en el primer siglo, donde los filósofos caminaban las calles, se paraban en las plazas, eran filósofos populares. Hoy en día, dijo Otto, los filósofos que andan entre el pueblo son los que cantan las canciones que cantan el pueblo, que moldean las mentes. Podríamos decir que estos filósofos modernos son los raperos, son los rockeros, son los que cantan las letras de las cumbias, son los que moldean las mentes de los que escuchan, obviamente. Bueno, esos filósofos del primer siglo eran personas que vivían de lo que creían, conseguían adeptos. Ahora, este tipo de filosofía que ataca el apóstol Pablo aquí es una filosofía que tenía un propósito: cautivar a los cristianos. Los cristianos tenían una característica: su amor por la verdad. Los cristianos desde su origen fueron personas que tenían el gran desafío de entender la verdad para poder vivir la verdad. Y los filósofos vieron un campo dentro de la iglesia cristiana, un campo de ganancias económicas. ¿Y qué sucedió? Pablo dice, cuidado, mirad, porque este sistema de pensamiento que ataca a Pablo aquí reemplaza la verdad por la mentira, pero es mucho más peligroso porque la palabra allí que dice, mirad que nadie os engañe, en el texto original podría ser traducido así: cuidado que no sean llevados cautivos. Esa es la verdadera meta de los falsos maestros. Es una expresión muy llamativa, sugiere la idea de prisioneros que eran botín de guerra después de una conquista. Eran esas personas que después de una guerra, ese pueblo era conquistado y todos los prisioneros de guerra iban siendo llevados en cautividad. Esa es la palabra que usa Pablo llamativamente aquí. Dice, cuidado que ellos no terminen siendo los dueños de su mente y de sus vidas. Que no sean llevados cautivos. Pablo les dice, ellos no predican como nosotros para rescatar a las almas del pecado, del mundo, de Satanás. No, ellos predican para todo lo contrario, para cautivar, no para liberar. Interesante porque las sectas es lo que hacen. Secuestran a los incautos e ignorantes. Y Pablo le llama a las cosas por su nombre. Los falsos maestros decían que ellos poseían la verdad, ellos poseían una sabiduría avanzada, profunda, celestial. Observen cómo Pablo describe en el versículo 8 la doctrina de ellos. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En primer lugar, dice Pablo, ellos son engañadores, no tienen la verdad. Su sabiduría no es celestial, dice que es del mundo, es bien terrenal, no viene de Dios, es de hombres, dice, y es hueca, es sutilmente hueca. Cuidado con terminar siendo esclavizados por este tipo de personas. Cuidado con adquirir una cosmovisión, una visión de cómo funciona el mundo por la influencia de estas personas. Interesante es cuando charlas con ciertas personas que han incorporado una filosofía de vida de acuerdo a la música que escuchan, de acuerdo a cierta literatura que leen, o ciertos consejeros que han adoptado. Bueno, la preocupación del apóstol Pablo no era que estos hermanos, esta iglesia del primer siglo, ya habían caído como presa de estos falsos maestros, sino que estaba el peligro existente. Podían llegar a caer, en un sentido, y es una carta preventiva. En cada generación, las formas de pensar de la sociedad, del mundo, se van infiltrando en la iglesia, porque vivimos en este mundo. Si bien nosotros somos una subcultura, porque las escrituras, la palabra de Dios debe moldear nuestras mentes, pero somos vulnerables en muchos aspectos.
La iglesia ha sido seducida a través de la historia por muchas formas mundanas de pensar y han hecho mucho daño a la obra de Dios. Estos hombres son como el cuento del flautista, el flautista de Hamelin, que él llevaba cautivo a las personas del pueblo. En un sentido, esa era la carga que tenía Pablo por estos hermanos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra sutilezas que usa en el versículo 8 se usa solo 7 veces en el Nuevo Testamento, tal cual se escribe aquí. Y en todos los casos habla de engaño, habla de estafa, habla de error. Es decir, estas personas manejan el engaño y el error para llevar cautivas a las personas. Cristo y las Escrituras son igualmente el canon de verdad. Ambos son verdad. No se contradicen. Cristo, podemos decir, es la verdad encarnada y las Escrituras es la verdad escrita. La naturaleza de la Biblia y la naturaleza de Cristo es exactamente igual. Tienen el mismo carácter, esencia y naturaleza. Cuando decimos Cristo dice, la Biblia dice, es exactamente lo mismo. Cristo es el patrón de toda verdad. Es más, en capítulo 3, versículo 16, dice allí, la palabra de Cristo more en abundancia. Y la forma que Pablo está usando aquí es exactamente igual si dijera la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es decir, que Cristo, la verdad encarnada, la Biblia, la verdad escrita son exactamente de la misma naturaleza y peso y autoridad. Bueno, el pastor John MacArthur dice, Dios es el autor, fuente, determinante, gobernador, árbitro máximo, ejemplo y juez definitivo de toda verdad. La verdad. Y nada más que la verdad. ¿Quién es Cristo? Jesús dijo, yo soy la verdad. Es por eso que el versículo 8 termina advirtiendo en cuanto a los engañadores y teniendo cuidado de qué patrón de verdad vas a aceptar. No podés asumir que estos hombres tienen la verdad. Todo tiene que ser medido, dice el versículo 8 al final, según Cristo. Según Cristo. Pero luego en el versículo 9 agrega, dice, porque en Él, es decir, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego agrega, y vosotros estáis completos en Él. ¿Saben? Los falsos maestros se caracterizan por disminuir a Cristo. Disminuirlo. Ellos hablan de Cristo en términos que un verdadero cristiano sospecha. Debe el cristiano discernir que no toda persona que habla de Cristo está hablando del Cristo histórico y verdadero a quien nosotros adoramos. Ellos hablan de Cristo, pero los falsos maestros hablan de un Cristo falso. No de un Cristo que es Dios y Dios encarnado, Dios soberano, no lo hablan en esos términos. Segunda de Corintios 11:4 dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿se dan cuenta? Que el que os hemos predicado. Es decir, Pablo, el mismo escritor de esta carta, dice que hay personas que predican otro Jesús. Es otro Jesús. Si yo te dijera, ¿conoces a una señora de Zárate que se llama Rebeca? Automáticamente pensás en Rebeca. ¿Y cómo es ella? Bueno, es bajita, tiene el pelo negro. No estamos hablando de la misma Rebeca. Cuando los falsos maestros hablan de Cristo,
nuestras mentes deben entender si están hablando del Cristo que la Biblia presenta, a quien nosotros adoramos. Porque Pablo dice que hay algunos que predican otro Jesús. Pablo habla de que hay otro Jesús y hay otros evangelios. Así es como se ha embarrado la cancha a través de toda la historia. Es lo que pasa hoy. Un mensaje que dice que Jesús murió para hacerte salvo, sano y próspero. No es ni el Evangelio, ni es el Jesús a quien nosotros adoramos. Pero hasta suena el Evangelio, hasta aparece el Evangelio que uno lee en los Evangelios. Pero no es. Porque la obra de Cristo en la cruz no tiene nada que ver con nuestra salud, sino con nuestro pecado y con nuestra necesidad de perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz no es para que seamos salvos de la pobreza, sino de la condenación eterna. Cristo no vino a solucionar problemas particulares, temporales, terrenales. Cristo vino a solucionar nuestro problema mayor, que tiene consecuencias eternas. Entonces, los falsos maestros siempre minimizan a Cristo, minimizan la obra de Cristo y minimizan las bendiciones del Evangelio, haciendo que su mensaje no sea el Evangelio, ni que su Cristo sea el Cristo verdadero. Es otro Jesús, es otro Evangelio. Hay un libro sobre esta carta, un comentario bíblico que se titula Cristo todo suficiente. Y me encantó, porque es un título exacto, resume todo el mensaje de esta carta. Es el tema de esta carta. Dios nos dio a su Hijo para que cuando Él llegue a nuestras vidas, nosotros podamos decir, estamos completos. Él es todo suficiente. Y esa es la doctrina de la suficiencia de Cristo. En palabras del apóstol Juan, dice así, en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice, tiene la vida. No dice, tiene un cuarto de vida, tiene la mitad de la vida, o 90% de la vida. No, dice Juan, el que tiene al Hijo, ya está, tiene la vida, tiene todo. Quizás le puedan faltar muchas cosas, pero si tiene al Hijo, tiene la vida. Es lo que más importa. Dice el apóstol Juan, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, puede tener todas las demás cosas, pero si no tiene al Hijo, no tiene nada. Alguien dijo así, todo sin Cristo es nada. Cristo sin todo es todo. Cristo es suficiente. La falsa sabiduría que Pablo ataca aquí con los tapones de punta, presentando a estos hombres como engañadores, es la sabiduría que deja afuera a Dios. Toda sabiduría que deja a Dios afuera es peligrosa. Y entra en un campo de sabiduría religiosa. No es simplemente ejercicios mentales, no es semántica, no es palabras, no, son palabras seductoras que están en el terreno de lo espiritual y que pueden afectar la vida espiritual. El resultado de dejar a Dios afuera es una clase de vida que un filósofo muy inteligente llegó a esta conclusión. Él dijo, la vida es una burbuja vacía en el mar de la nada. Y así es como la Biblia presenta cuando un pecador no tiene a Cristo. Nada tiene sentido. Si sacamos a Dios del escenario de nuestras vidas, sacamos la vida misma, todo se torna oscuro, todo se torna sin esperanza, tal como lo dice este hombre, una burbuja vacía en el mar de la nada. Pero Pablo dice, porque en él, versículo 9, habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esta frase? Pablo dice, en Cristo mora la totalidad de la deidad, de Dios. Todos los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios está en Cristo. Es decir, en Cristo, toda la plenitud de Dios mora en su cuerpo. No solo Cristo era hombre tal como Él se hizo hombre para venir a morir en la cruz, sino que Él nunca dejó de ser lo que Él era, que es Dios. Él no se despojó de ser Dios para hacerse hombre, sino que Dios mismo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Entonces, dice Pablo, en ese cuerpo mora toda la plenitud de Dios. Algo que los griegos rechazaban totalmente, porque decían que Dios estaba tan alejado de la materia que jamás Dios tendría contacto con este mundo. Pablo dice, no solo Dios tiene contacto con este mundo, sino que Dios se hizo uno de nosotros. Ese fue el mensaje más impresionante que los griegos escucharon. Por supuesto, muchos creyeron, pero muchos lo rechazaron por ser intolerable. Pensar que un Dios así, tan majestuoso, que había creado todo, tocó la materia, es más, se hizo materia, se hizo hombre. Era algo que ellos no podían aceptar bajo ningún punto de vista. Pero el cristianismo es eso, la encarnación de Dios. Cristo fue Dios, es Dios y será Dios por la eternidad, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Residía la deidad antes de morir y después de morir. Luego de resucitar, siempre fue Dios. Y mientras adquirió un cuerpo humano y moró en nuestro mundo y caminó nuestras calles y fue a la cruz, y luego de la cruz, toda la plenitud de Dios, dice Pablo, estaba en él. Siempre. Ahora, ¿por qué Pablo argumenta esto? Bueno, es muy sencillo. Si Cristo es totalmente Dios, nosotros, por estar en Cristo, tenemos absolutamente comunión completa con Dios. No necesitamos absolutamente nada más. Él es suficiente. Lo dijo en capítulo 2, versículo 3. Observen. Él dijo así, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los griegos del primer siglo jamás hubiesen dicho algo así. Y si lo decían era muy orgulloso, muy soberbio decir que alguien podía tener todos los tesoros. En cambio Pablo dice, Cristo sí. Cristo, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Los cristianos tenemos acceso a Cristo, quien es el creador y el sustentador del universo. Maravilloso nuestro Salvador. Los maestros falsos solo tienen un Cristo falso y un evangelio corrupto. Permítanme explicarlo así. Una mamá novata acaba de tener su primer bebé. Su bebé recién nacido lo lleva al pediatra y le pregunta a esa mamá, doctor, mi bebé solo toma leche materna, ¿necesita algo más? El pediatra le dice definitivamente no. Su bebé tiene todo lo que necesita en la leche materna. La mamá insiste y dice, pero ¿no sería bueno algún complemento, algún suplemento? Y el doctor dice, definitivamente no. Bueno, está bien. Categórico, ¿no? Bueno, así es con nosotros. Pablo dice, no hay necesidad de ningún suplemento espiritual. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene todo. Versículo 10.
estáis completos en Él. Pablo intenta convencerlos a ellos que evalúen el privilegio que es tener a Cristo. Porque estos falsos maestros te comunican como que no es todo Cristo. Pablo dice, si tenés a Cristo, tenés la vida. Estás completo, estás pleno. No necesitas absolutamente ningún tipo de suplemento. La idea es esta: cuando creímos en Cristo, fuimos completamente bendecidos con la salvación total. Total. Un cristiano es infinitamente bendecido por un Dios infinito, por pura gracia, por puro amor, por misericordia. Nada ha cambiado desde que creímos en Cristo. Como dice el título de este sermón, estamos completamente completos. ¿No te trae gozo a tu corazón saber que estás en Cristo? Pero aquí viene el mensaje. Lo que uno debe asegurarse es que uno está en Cristo. No debemos asumir que todos estamos en Cristo. Tenemos que hacer una evaluación, una examinación personal. ¿Estoy en Cristo? Y la pregunta es, si yo no estoy en Cristo, ¿dónde estoy? Bueno, el que no está en Cristo, la Biblia dice que está en el mundo, que está en un mundo gobernado por Satanás, está bajo el poder de Satanás, bajo el poder de ese sistema llamado mundo. Dice que está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando una persona acude a Cristo, se libera de toda esa condenación que pesa en su contra. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, pero solo a forma de adelantarnos. Observen lo que dice el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observe eso, el acta de decretos que había contra nosotros. Y ya lo vamos a estudiar. Pero Cristo canceló toda nuestra deuda de pecado. Somos totalmente perdonados. Los falsos maestros añaden algo que obviamente solo ellos administran. Ellos tienen el monopolio de ese algo que nos falta. No es gratis, obviamente. En cambio, el Evangelio es una salvación eterna en Cristo Jesús, que es totalmente gratuita por gracia. Que los pecadores reciben por gracia cuando van a Cristo en humildad y arrepentimiento. Cristo hizo todo lo necesario para que los pecadores puedan estar en paz con Dios. En paz con Dios y la paz de Dios. La paz de Dios y la paz con Dios. Esa es la necesidad más profunda que tienen los seres humanos. Es lo que no te deja dormir, es lo que no te deja controlar tus ansiedades, es aquella falta de poder que te impide ver las cosas con optimismo porque no hay esperanza, todo parece tan oscuro, la vida se torna tan pesada. Cristo viene a tu vida y te hace libre, te da la paz de Dios y la paz con Dios. Esa serenidad espiritual que solo disfrutan los hijos de Dios. Él lo hizo, Cristo, en la cruz. Su obra es suficiente. Y si has creído en Cristo, si has creído en este Cristo vivo que está sentado a la diestra de Dios, que está sentado porque su trabajo terminó, todo lo que debía hacer a favor de nuestra salvación, ya lo hizo. ¿Cuándo?
en el primer siglo, en Jerusalén, en una cruz, pagó absolutamente el precio de nuestros pecados. Estuvo 3 días muerto en una tumba, y a los 3 días, dice la Biblia, que el poder de Dios le levantó de los muertos. Y los discípulos, que estaban sumamente entristecidos y sin esperanza, se encontraron con él, y fueron después de ese encuentro los apóstoles que predicaron este mensaje al mundo entero, y ese mismo mensaje llegó a nuestro continente, a nuestras vidas, a la Argentina. Es el mismo mensaje. En Cristo hay perdón, hay salvación eterna. Entonces somos completamente salvos, somos completamente bendecidos y somos completamente satisfechos. No necesitamos suplementos espirituales. No se dejen engañar, dice Pablo. Disfruten de Cristo, profundicen su relación con Cristo, porque allí está la vida. Allí está todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Cuidado con los engañadores. Cuidado con una cosmovisión mundana. Cuidado con lo que tu mente consume. Porque hay un solo patrón de verdad, que es Cristo. Todo debe ser medido según Cristo. Cristo, Cristo. Dios nos ha dado lo mejor que tiene, que es su Hijo precioso, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche, gracias por Cristo Jesús. No enviaste un ángel, no enviaste a un arcángel, enviaste a tu Hijo, Señor, mostrando así tu amor y tu plan perfecto para redimir a este mundo caído y rebelde y pecador. Y por medio de Cristo, Señor, nos has puesto bien contigo. Podemos decirte ahora, Padre Santo, que estás en los cielos. Y aún así, que a nuestro parecer estás tan lejos, podemos hablar contigo y eres nuestro Padre. Cristo lo hizo posible. Su obra en la cruz lo hizo posible. Que pecadores indignos puedan llamarte Dios y Padre. Señor, gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias por el Evangelio, y líbranos, Señor, de creer que necesitamos algo más que tu Hijo. Qué insolencia, Señor, qué blasfemia creer que hay algo más allá de tu propio Hijo, precioso Hijo, a quien adoramos en esta noche y alabamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.